Buenas tardes, días, noches, dependiendo del momento que usted esté viendo este video para todos. Es un gusto tener nuevamente una clase de física elemental, ¿verdad? Hemos logrado abarcar en estas semanas atrás lo que es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Yo elegí darles primero la segunda ley y que la hemos finalizado en la clase pasada. Ahora vamos a dar inicio a lo que nos quedó pendiente, que era la primera ley de Newton. Recuerden, ¿verdad? O recordemos que la segunda ley de Newton se refería a objetos, ¿verdad? O cuerpos que al recibir una fuerza se aceleran. Esos objetos, cuando reciben una fuerza, se produce una aceleración. La mayoría, ¿verdad? Cuando yo les dejé la tarea de hacer un video, que lo hicieron bastante bien, me aplicaron la primera ley de Newton, que dice que si yo aplico una fuerza sobre un objeto, ¿verdad? Este objeto, ¿verdad? Que mientras no aplique, mejor dicho, fuerzas externas sobre un objeto, este objeto no se va a mover, o sea, va a permanecer en reposo. E hicieron lo de la moneda, ¿verdad? Varios hicieron el ejemplo con una moneda. Entonces, eso dice la primera ley de Newton, ¿verdad? O también se le llama la ley de la inercia. ¿Qué significa inercia? Esta también se le llama ley de la inercia. ¿Qué significa inercia? Significa, por ejemplo, lo voy a decir con un ejemplo, ¿va? Cuando usted va en un carro y frena, el carro va caminando hacia adelante. Si ese carro frena de repente, ¿qué va a pasar? Usted se va hacia adelante, ¿verdad? Su cuerpo se va hacia adelante y si no está bien agarrado y el frenón es bien fuerte, hasta puede ir a pegar enfrente, ¿verdad? Al vidrio. ¿Por qué? Porque su cuerpo, ¿verdad? Iba hacia adelante. Pero como se hace fuerza sobre el carro para que frene, no sobre usted, su movimiento sigue hacia adelante, ¿verdad? Aunque el carro frene, se detenga. Entonces, ahí se cumple la ley de la inercia, que es que la tendencia de los cuerpos a mantenerse en su estado de movimiento o de reposo. Y en ese caso la tendencia es irse para adelante porque iba hacia adelante. Ahora, matemáticamente, ¿cómo es la primera ley de Newton? Matemáticamente es que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Es decir, ¿verdad? Supongamos que yo tengo acá un bloque, ¿verdad? Y yo aplico una fuerza, ¿verdad? Hacia la derecha. Pero aplico una fricción estática hacia el otro lado. Entonces, si al sumar esta fuerza con esta, recordemos que la fuerza que lo mueve es positiva y la fricción es negativa, al operar esas dos fuerzas me da 0, ¿qué va a pasar? Significa que se está cumpliendo la primera ley de Newton y en conclusión diríamos o que este cuerpo está en reposo, no se logra mover porque la fuerza no vence la fricción, o que se está moviendo con velocidad constante. Entonces, la primera ley de Newton se cumple para objetos en reposo, ¿verdad? Porque la sumatoria de las fuerzas es 0, el objeto se mantiene en reposo, o movimiento con velocidad constante. Recordemos que si la velocidad es constante, significa que no hay aceleración. Cuando la velocidad cambia, significa que hay, esto significa move, ¿verdad? Movimiento. Cuando la velocidad cambia, significa que hay aceleración. Cambio de velocidad, aceleración. No cambio la velocidad, entonces no hay aceleración. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, van a ver ustedes que todo nos va a servir acá. O sea, todo se mantiene casi igual. Lo único que cuando yo sumo las fuerzas, ya no igualo a MA, no que igualo a 0. Se vuelve un poco más fácil los despejes. Entonces, para ello vamos a iniciar con objetos en reposo. Vamos a hacer ejercicios ahorita, siempre primera ley, pero cuerpos en reposo. Es decir, cuerpos que no se mueven. Vamos a hacer problemas de objetos que están colgados, ¿verdad? Que están siendo sostenidos por cuerdas, cables, ¿verdad? Y que generan tensión. Ya hablamos de tensiones en la segunda ley de Newton, entonces creo que esta se nos va a facilitar bastante. Ahora, cuerpos en reposo y primer ejemplo. Vamos a iniciar con el siguiente ejemplo.
vamos a empezar preguntándonos cuál es la tensión en las cuerdas de la siguiente figura. Nada más eso. ¿Cuál es la tensión en las cuerdas de la siguiente figura? Y la figura va a ser esta. Yo sé que esto se nos va a facilitar porque ya hemos visto la mayor parte de cosas. Ay, se me fue mal la línea. La voy a... Bueno, esta obviemos la verdad. Y tenemos otra cuerda. Y esa cuerda sostiene un bloque, digamos. Este es el dibujito. Me faltan algunas cositas ahí que las voy a ubicar acá. Vamos a poner que aquí hay 30 grados y aquí hay 25 grados. Y vamos a poner que esto tiene 20 kilogramos. Entonces, este es un ejemplo de un cuerpo en reposo, ¿verdad? Donde se aplica la primera ley de Newton. O sea que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora, todos los cuerpos que usted los vea que están en reposo o colgados, como en este caso, usted ya sabe que va a aplicar la primera ley de Newton. En los problemas de segunda ley también habían objetos colgados, ¿se acuerdan? En una polea, la máquina de Atwood. Pero el problema me decía que había una aceleración, entonces no podía aplicar la primera ley, porque se aceleraba, el sistema se soltaba y se aceleraba, ¿recuerdan? O los que estaban en una mesa, ¿verdad? Todo mencionaba que se aceleraban. Ahora no, esto está colgado, no me da muestras de que haya movimiento. Entonces, este objeto está siendo sostenido por estas cuerdas. ¿Cuántas cuerdas hay? Hay 3 cuerdas. Entonces, a cada una de esas cuerdas, porque es notorio, ¿verdad? Aquí es una cuerda, aquí es otra y aquí es otra. No pueden estar amarrados todos con la misma cuerda. Yo les decía, si están amarrados con la misma cuerda, entonces la tensión es la misma. Pero acá no. Entonces, lo que hace uno es que asigna nombres a las tensiones. Digamos que a esta le voy a llamar T1, a esta le voy a llamar T2 y a esta de acá le voy a llamar T3, porque hay 3 cuerdas y cada cuerda va a tener una tensión diferente porque, miren, sus inclinaciones, ¿verdad? Suponemos que esto está amarrado a un techo, ahí a una viga, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Tiene este ángulo, y tenemos acá. Entonces ya le asigné T1, T2 y T3. Puede decir A, B y C también, no importa. Cómo lo ponga, no importa. Pero independientemente del nombre que tenga aquí, este valor les va a dar igual a todos. Este igual a todos y este igual a todos. Entonces voy a empezar con esta parte de aquí, con la cuerda que sostiene directamente al objeto. Eso yo lo expliqué anteriormente en la segunda ley. Siempre decíamos, hacia abajo de un objeto siempre tenemos el peso. Y hacia arriba, en este caso, está la tensión 3, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Decíamos, la tensión menos el peso era igual a MA. Pero ahora no. Vamos a decir que son igual a 0, porque ya estamos en la primera ley. Entonces, si nosotros decimos, ¿verdad? Que la tensión 3, ¿verdad? Menos, porque va para arriba, las que van para arriba, cuando no hay movimiento, como en este caso, uno dice la que va para arriba es positiva y para abajo negativa para seguir como lo que uno maneja, ¿verdad? Para arriba negativo, para arriba positivo y para abajo negativo. Entonces si decimos la T3 que va para arriba es positiva menos el peso que va para abajo negativo igual a 0, entonces diríamos, despejando la T3, pasando el peso al otro lado, que T3 es igual al peso. Entonces, en todos los problemas donde está colgado un objeto, la tensión que lo está sosteniendo esta es igual al peso. Siempre. Solo en objetos colgados, ¿verdad? Esta tensión que esté aquí va a ser igual al peso.
Entonces, por lo tanto, voy a sacar el peso porque lo necesito, ¿verdad? Entonces, por acá lo voy a sacar. Peso sería igual a masa por gravedad. O sea que peso sería la masa, que son 20 kilogramos, por la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Si yo multiplico 20, ¿verdad?, por 9.8 nos da 196 newtons. Significa entonces que la T3 es igual a 196 newtons. Y si ustedes se fijan, la pregunta es, ¿cuál es la tensión en las cuerdas? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber entonces la T1, la T2 y la T3. Y aquí yo ya encontré una de las tensiones, que es la T3. Esta ya está. Solo me faltan la T1 y la T2. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esas? Esta es siempre la más fácil, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar la que nos hace falta? Bueno, miren qué es lo que se hace acá. El punto, usted va a buscar el punto donde se intersectan todas las tensiones. Siempre todas las tensiones van a converger en un solo punto. En este caso es acá. Ahí uno construye un planito así, miren. Solo para ubicarnos. Ahí, miren, que ese punto donde todas se unen es el centro del plano. Entonces, construimos lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Esto que estoy haciendo ahorita se llama diagrama de cuerpo libre. Y en ese diagrama de cuerpo libre vamos a ubicar las tres tensiones. Por eso, miren, este plano es este mismo de acá. Entonces, esta T1 está en el primer cuadrante, o sea, acá, miren. Y la ubico. T1. Ahora, este ángulo, miren. Este ángulo que está aquí. Este ángulo, ¿verdad? Tiene otro que es igual. Este ángulo es igual con este que está acá, miren. ¿Por qué? Porque se llaman ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son cuando hay dos rectas. Si ustedes fijan, aquí hay una recta y aquí hay otra. Entonces, en esa recta paralelas, estas dos rectas son paralelas, ¿verdad? Si yo tengo un ángulo acá y lo alterno, es decir, lo bajo y lo cambio de lugar, estaba a la izquierda y lo bajo a la derecha, entonces esos dos ángulos son iguales. Los ángulos alternos internos son iguales, por lo tanto, este ángulo es igual con este. El de arriba no me interesa porque está aquí, me interesa el que está con el plano, ¿verdad? Entonces yo este 30 lo voy a poner aquí, ¿verdad? Correspondería ahí. Ahora miren lo que pasa con la otra, que la voy a hacer en otro color. La tensión 2, está en el segundo cuadrante. Y hago lo mismo con el ángulo. Miren, este 25, ¿con quién sería igual? No con este, ¿verdad? Porque alternar, se llaman ángulos alternos internos, porque están entre dos rectas paralelas, que son estas dos, ¿verdad? Y esos ángulos están adentro de esas dos rectas. Entonces, alterno está arriba, a la derecha, entonces va a bajar, ¿verdad? Y se va a poner a la izquierda, o sea, aquí. Entonces, ese 25 grados iría aquí. Miren. Y por último, ¿verdad? Tengo la tensión 3 que va justo en el eje Y negativo, aquí, ¿verdad? Va aquí, para abajo. Miren, cuando la tengo aquí, esta va para abajo. Cuando la ubico para el objeto, la pongo hacia arriba, pero aquí va para abajo. Entonces aquí sería la tensión 3. Ahora, ya tengo, se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me va a ayudar a escribir o a encontrar los ángulos. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos siempre se van a medir partiendo del, este es el eje X positivo, este es el eje X negativo, Y positivo y Y negativo. Entonces, los ángulos siempre se van a medir partiendo del eje X positivo
en dirección contraria a las manecillas de reloj. Recordemos que las manecillas de reloj giran así, ¿verdad? Así. Entonces yo me ubico en el eje X positivo y el ángulo que necesito tener es así. Partiendo del eje X a topar al vector al que quiero sacarle el ángulo. Por ejemplo, yo quiero T1. Estos son vectores. Y estas fuerzas o tensiones se convierten en vectores porque tienen ángulo. Tenemos la tensión que tiene una magnitud y una dirección que es el 30 grados. Entonces, repito, ¿verdad? Yo me ubico en el eje X y giro contrario a manecilla de reloj a detenerme en la tensión que necesito encontrar, el ángulo. Y si ustedes se fijan, de aquí a aquí yo ya sé que mide 30 grados. Entonces digo, el ángulo de la tensión 1 va a ser 30 grados. No cambió. Ahora voy a hacer para T2. Entonces miren, parto del eje X positivo y giro, ¿verdad? Contrario a manecilla de reloj y me detengo en la tensión que le quiero sacar el ángulo. Digo, ángulo de la tensión 2. Entonces yo necesito saber cuánto mide desde aquí que está en verde claro hasta aquí. Ahora ahí tengo que acordarme, ¿verdad? Que acá tengo 0 grados, acá tengo 90 grados, hasta acá tengo 180 grados, hasta acá tengo 270 y si doy la vuelta completa llego hasta 360 grados. Ahora, ¿cuánto mide entonces de aquí hasta aquí? ¿Verdad? De aquí hasta aquí. Entonces usted sabe, ¿verdad? Que si yo inicio desde aquí y vengo a terminar aquí, son 180 grados. Pero yo no necesito toda esta vuelta, solo necesito hasta aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer, verdad? Como yo solo necesito hasta acá y sé que este pedacito mide 25, entonces, ¿verdad? A toda la media vuelta, que son 180 grados, le resto este 25. Le quito este pedacito para que solo me quede este. Entonces, el T2 sería 180, que es toda la vuelta, quitándole este pedacito. Entonces, el ángulo de T2, si hacemos esa resta, ¿verdad? 180 menos 25 nos va a dar un valor de 155. Entonces, aquí tengo el ángulo de T1, el ángulo de T2. Y ahora voy a escribir el ángulo de T3 por acá. En T3 no es necesario hacer nada porque yo sé que si una tensión está aquí, o sea aquí, son 270 grados. Mire, ahí sí ya estamos cheque. Entonces, ya tengo el ángulo de T1 30, el ángulo de T2 150 y el de T3 270. O sea que no necesariamente el ángulo que me queda aquí es el que voy a utilizar ya para el segundo procedimiento, sino que va a depender de esto que acabo de explicar, ¿verdad? De partir del eje X y medir en sentido contrario a cómo giran las agujas del reloj. Bueno, eso ya es tener listos los ángulos. Esto ya lo hemos hecho. Quiero recordarles que como son vectores hay que hacer las componentes de los vectores. Entonces cuando usted quiere saber tensiones y hay objetos colgados donde tenemos ángulos y todo lo que ve acá, hay que sacar componentes X y componentes Y. Les voy a poner por acá componentes X. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que tenemos T1, T2 y T3? Mire, acá. T1, T2 y T3. Entonces, primero vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. En este caso, las fuerzas son tensiones. Algunas veces pueden ser fuerzas, otras tensiones. Tensión y fuerzas prácticamente se pueden usar como sinónimos. Pero como son X, vamos a decir sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso? Voy a escribir de la siguiente manera, miren. La tensión 1, y si ustedes recuerdan cuando vimos vectores, la componente X es con coseno. Entonces es T1 coseno del ángulo más, como es sumatoria, voy a decir más T2 coseno del ángulo más T3 coseno del ángulo. Ya no hay otra, ¿verdad? Eso es igual a 0. O sea, la componente X
¿verdad?, de todas las tensiones sumadas tienen que ser igual a 0 para que se cumpla la primera ley. Ahora, nosotros no conocemos el valor de T1 ni de T2, pero sí el de T3. También conocemos los ángulos, ¿verdad? El ángulo de T1 lo conocemos, de T2 también y de T3. Entonces, ¿qué va a hacer usted acá? T1 no sabemos cuánto vale, lo que andamos buscando. Coseno, y me voy a ver. Miren qué ángulo le corresponde a T1. Le corresponde 30 grados. Entonces, coseno de 30 grados más T2, que tampoco sé cuánto vale. Y el ángulo de T2 es 155, miren. Entonces, coseno de 155 más. Ahora, T3, esta sí la conozco. No hay que olvidar que esa la pude encontrar porque T3 es igual al peso, ¿verdad? Y es 196. 196 coseno de 270 igual a 0. Ahora, este término que está aquí no lo puedo resolver porque no conozco la T1, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar así. Este término que está aquí no lo puedo resolver porque no conozco la T2, pero va a ser algo. Aunque no lo puede resolver todo, va a probar si algún coseno de estos da 0. ¿Coseno de 30 da 0? No, mire, da un valor decimal. ¿El coseno de 155 da 0? No. Entonces, este que está aquí sí lo puedo resolver porque tiene la magnitud, ¿verdad? Aquí son newtons, no los puse, pero son newtons. Y el coseno de 270, entonces escribo 196 coseno de 270 y nos da 0. Significa entonces que todo este término da 0. Te lo voy a cancelar para no volverlo a escribir, ni voy a escribir ese 0. Entonces vuelvo a escribir T1. Si se fijaron que probamos si daba 0 estos, porque si alguno de estos da 0 se cancela todo el término, pero no. Coseno de 30 más T2 coseno de 155 igual a 0. Entonces, esta ecuación, ¿verdad?, que corresponde a las componentes X, se me eliminó una variable en esta ecuación. La T3 se eliminó, miren, esta parte, y me quedó acá. Pero resulta de que tengo dos incógnitas. Esto se parece a lo que cuando trabajamos máquina de Agul o problemas con dos objetos. Entonces, aquí tenemos dos incógnitas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a despejar para una de ellas. Voy a despejar para T1. Entonces, si yo quiero despejar para T1, me voy a llevar este término primero, mire, para el otro lado. Y pasaría, como está positivo, se iría con signo menos, ¿verdad? Menos T2 coseno de 155. Como quiero dejar sola la T1, paso este coseno de 30 a dividir, ¿verdad? Menos T2 coseno de 155 entre coseno de 30. Entonces voy a resolver eso. El T2 no lo conozco, pero sí puedo hacer esta división de menos coseno de 155 dividido con coseno de 30. Entonces miren, lo voy a poner en la calculadora. Menos coseno, recuerde que su calculadora debe estar en D, ¿verdad?, de 155 entre coseno de 30. Y eso nos da 1.05, lo voy a redondear a dos cifras. 1.05 positivo. Y no solamente eso, ahí no, ¿verdad? Porque esta T2 no la conozco, tengo que poner T2. Deje un espacio aquí porque aquí va a haber una sustitución, ¿verdad? Donde va T1, yo lo voy a ir a escribir en la otra componente. Y cuando sepa T2, lo voy a traer de nuevo acá a sustituirlo. Entonces hay que dejar unos 5 o 4 renglones acá. Ahí ya no puedo hacer nada más. Le voy a hacer componente Y. Lo mismo, miren, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿cómo escribo las componentes en Y? T1 seno, la diferencia entre la X y la Y es que la X lleva coseno y la Y lleva seno. Más T2 seno del ángulo más T3 seno del ángulo igual a 0. Y voy a hacer exactamente lo mismo, miren. T1 no lo conozco, pero yo despejé la T1 acá. O sea, estos se parecen también a los ejercicios de sustitución que hacíamos en velocidad constante o aceleración constante.
Miren, T1 equivale a 1.05 T2. Entonces, donde va T1, yo voy a poner 1.05 T2. Y luego dice seno del ángulo. ¿Seno de quién? En este caso dijimos que era 30, ¿verdad? 30. Más T2, que no lo conozco. Seno, ¿qué ángulo le correspondía a T2? 155. Más T3. T3 sabíamos que era 196. No voy a poner unidades porque se hacen muy grandes los problemas con las unidades. 196 seno de 270. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir trabajando por partes. Mire cómo se hace. Este es un término, este es otro término y este es otro. En este primer término que está aquí, la T2 no la conocemos, pero puedo operar, como estos tres están multiplicando, puedo operar 1.05 seno de 30. La T2 solo la voy a copiar. Y eso da 0.53 redondeado. Pero copio la T2, mire. Ahora, el segundo término, que es este, no se puede operar nada porque no conozco la T2. Entonces voy a dejar así como está. Más T2 seno de 155. Ahora, el otro término, que es 196 seno de 270, sí lo puedo resolver. 196 seno de 270. Y da negativo 196. Igual a 0. Ahora, ¿qué sucede? Que miren que esta ecuación ya es una ecuación donde solo tengo como incógnita, la T2. Estos dos términos tienen T2 y este no. Entonces voy a llevarme el que no tiene T2 primero. 0.53 T2 más T2 seno de 155 es igual a positivo 196, ¿verdad? Ahora, estos dos que tienen T2 se pueden operar. Usted va a tomar la calculadora y va a decir 0.53. T2 no lo puede poner más. Ahora pongo el seno de 155. Y eso nos da 0.95, mire. T2 es igual a 196. Entonces lo voy a continuar acá por cuestión de espacio. Entonces ahora, ¿qué me falta? Ese 0.95 pasarlo a dividir, ¿verdad? Para despejar la T2. Entonces diríamos que T2 es igual a 196 dividido con 0.95. Entonces encontraríamos, ¿verdad?, que la T2 es igual a esa división. 196 entre 0.95 y nos da 206.32. Y estos serían newtons, porque es una tensión y las tensiones son newtons. No sé si se ve bien, pero si no se ve bien, lo repito. Tensión 2, 206.32. Y este ya es el valor de la tensión 2 que andábamos buscando. Mire. Ya tenemos la tensión 3, ya tenemos la tensión 2. ¿Cuál nos falta? La tensión 1. ¿Y de dónde voy a sacar la tensión 1? Aquí está, mire. Ya la tengo despejada. Entonces, T1 es igual a 1.05 por ¿quién? La T2, que es 206.32. Si yo efectúo esa multiplicación, porque están multiplicando 1.05 por 206.32, me da 216.64 newtons. Y ahí tendría la T1. ¿Cómo quiero que usted exprese la respuesta? Por favor, que se vea en su tarea. Respuesta. T1 es igual a 216.64 newtons. Todas las tensiones son newtons. La T2, 206.32 newtons. Y la T3, que ya la habíamos encontrado al inicio, que es 196 newtons. Así quiero esa respuesta, que me la escriba en otro color, ¿verdad? Aparte de todo el proceso, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, son procedimientos algo largos, ¿verdad? Por eso solo vamos a ver hoy ejercicios de
objetos colgados, porque imagínense que hay ejercicios de objetos en una mesa, de objetos en un plano inclinado, o sea que nos falta todavía. Ahora voy a hacer otro ejemplo más, solo voy a hacer dos porque como les digo son bastante largos. Vamos a ver este, dice, escribámoslo ahí. ¿Cuál es el peso máximo que se puede colgar en la figura si la tensión A es 500 newtons? Y ya luego tengo que dar una figura, ahora que la voy a escribir acá. La figura en este problema va a ser así. Vamos a poner que esta figurita la vamos a hacer así. 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 Vamos a poner aquí vamos a poner así y verdad en este problema ya nos van a decir que esta es la tensión A, esta es la tensión B y esta es la C. Esta es la figura de este problema. Entonces, quiero explicarles acá qué van a observar. Cuando nosotros estiramos un cable, una cuerda, generamos tensión. Pero ¿qué pasa si yo agarro este marcador que tengo en mi mano y le hago una fuerza así, ¿ve? No sé si se nota ahí, como que yo lo quiera quebrar, una fuerza así, ¿verdad? Ahí, cuando hago una fuerza así, ya no es una tensión, sino que se llama compresión. Entonces, si yo lo jalo, lo tensiono, jalo así. Pero si yo le hago así, ¿verdad? Lo que genero acá se llama compresión. Entonces, los objetos rígidos se compresionan y las cuerdas reciben tensión, o los cables, por ejemplo, los cables que sostienen puentes, esos cables están soportando tensión, ¿verdad? Un ingeniero civil, ¿verdad? O constructor debe saber y va a construir un puente, qué cable le va a poner. Cables de acero que resistan tensiones grandes de acuerdo al peso que va a sostener el cable, ¿verdad? En el puente. Si no ponen los cables lo suficientemente fuertes que soporten tensiones altas, esos cables se pueden romper, ¿verdad? Si yo tengo un cable demasiado tensionado y ubico un peso muy grande, ese cable se va a romper. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que hay problemas de objetos que están colgados que se hacen con dos rayitas acá. ¿Qué significa eso? De que acá no es una cuerda, sino que es una, puede ser una regla o es algo sólido, ¿verdad? Esto es algo rígido, mejor dicho. Esta parte, me indica, esa doble rayita, me indica que acá debe ser algo rígido y creo que tiene sentido, ¿verdad? Porque ahí, en esa posición que está ahí, no podría haber una cuerda. Tiene que ser algo que sea rígido, ¿verdad? Acá sí va una cuerda, miren, ¿verdad? Una cuerda que pasa, puede ser que acá esta regla rígida tenga un hoyito que pase ahí, la cuerda. Entonces, la A es una cuerda, la B es como una regla rígida, podríamos decir, y esto también es una cuerda. Entonces, ya sabemos de aquí en adelante que esto es algo rígido y los rígidos no van a recibir tensión, lo que se llama compresión. Y la compresión, una compresión, uno lo reconoce porque nos va a dar negativo. O sea que la B, esta tiene que darnos un negativo porque está compresionada. Esta se quiebra si recibe mucha tensión. Esta se revienta si recibe mucha tensión.
Ahora, ¿qué me está preguntando el problema? ¿Cuál es el peso máximo? O sea, ¿qué peso se puede colgar aquí? ¿Verdad? ¿Qué peso puedo colgar ahí yo sin que, ¿verdad?, se rompan las cuerdas? Cuando me dice peso máximo, significa cuál es lo máximo que puedo colgar sin que estas cuerdas se rompan o esta se compresione mucho y se quiebre. Entonces, hay muchos problemas que me pide eso. Y esto es como de la vida real, ¿verdad? Entonces, como que un ingeniero civil no sepa, ¿verdad?, cuánto va a colgar en una grúa o en un puente, dependiendo de la tensión que puede soportar las cuerdas o los cables o las cadenas. Todo tiene una tensión máxima o una compresión máxima que puede soportar. Si yo pongo más peso del que puede soportar todo este sistema, se va a romper. Pero me dicen, ¿verdad?, que la A es 500, o sea que A es 500 newtons. Ya me dieron la A. Ahora reviso. Yo quiero saber el peso. ¿Se acuerdan que dije en el problema anterior? La tensión que sostiene al objeto va a ser igual a ¿quién? Al peso. O sea que yo sé en este caso que C es igual a peso. O sea que yo ya sé lo que voy a buscar. Cuando yo encuentre la tensión C, recordemos, ¿verdad?, que si un objeto colgado, la tensión que lo sostiene va a ser igual al peso. Entonces C es igual a peso. ¿Qué significa? Que cuando yo encuentre la tensión C, ya encontré el peso, ¿verdad? Utilizando la A como 500 newtons, ya me lo dan en newtons, es una tensión. Y las B no la conozco, ¿verdad? Que probablemente la tenga que encontrar, pero no es lo que quiero, no que yo quiero saber la C, porque la C equivale al peso. Ahora voy a empezar, ¿verdad?, buscando dónde se intersectan todas las tensiones y compresiones. Si ustedes se fijan, se intersectan ahí, donde marqué. Aquí se intersectan todas. Entonces, ahí voy a hacer un planito punteado, ¿verdad?, para ubicarme. Mire. Bueno. Y hago mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, empiezo. Miren la tensión A, ¿dónde se encuentra? En el segundo cuadrante. Entonces ahí, o sea, aquí, la voy a ubicar. Se hacen como vectores. Ahora observemos. Miren, este 60 está aquí, ¿verdad? Acá tengo una recta paralela y, ¿verdad?, aquí va otra. Entonces, esta tensión está entre dos rectas paralelas, que otra va aquí. Ahora, ese 60, ¿verdad?, yo tengo que alternarlo, es decir, está arriba y a la izquierda. Entonces, ¿para dónde lo voy a pasar? Abajo de acá, de esta tensión, hablamos de esta tensión. Abajo, ¿verdad?, y a la derecha. O sea, ¿dónde iría entonces ese 60? Bajo y lo ubico contrario, ¿verdad?, a donde estaba. 60. Entonces ese 60 va aquí, ¿verdad? Pito, mire, estaba aquí, tiene que pasar en la misma tensión abajo, pero en el lado derecho, porque aquí estaba en el izquierdo. Ahora la B. ¿Dónde se encuentra la B? La B se encuentra en el tercer cuadrante, miren, acá. La voy a hacer un poquito más gruesecita, ¿verdad?, para acordarme que es una compresión. Ahora, observo acá que aquí no hay ángulo, no hay nada para esta tensión. ¿Por qué? Quiero que vean algo. Me marcaron que aquí es 60 y me marcaron qué significa una marquita como esta que está en un ángulo. Significa que esto, ¿verdad?, esta marquita, miren que es como un cuadrito, me están diciendo que ahí mide 90 grados. Y si ustedes se fijan, esta figura forma un triángulo, que si me dicen que este es un 90, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y independientemente del tipo de triángulo, yo sé que la suma de los ángulos internos, o sea, de este y este, tiene que ser 180. Entonces, si yo digo que 90 más 60, los dos primeros ángulos que conozco miden entre los dos 150, ¿verdad? Y entre todos miden 180, porque los ángulos internos de un triángulo miden 180, ¿cuánto va a medir este? Para lo que le falta, porque ya dijimos, ¿verdad?, que en este caso 60 más 90
más este que no sé, le voy a poner X, deben sumar 180. Entonces, si yo despejo la X de ahí, sería, ¿verdad? Que a 180 le resto estos dos. Pasan a restar menos 60 menos 90. Eso se puede hacer mentalmente, ¿verdad? Pero para explicárselo matemáticamente. 180 menos 60 menos 90 nos da 30. Significa que este ángulo de acá mide 30. Y puedo corroborar, ¿verdad? Que al sumar los tres, suman 180. Ahora ya tengo ese ángulo que no me lo dieron, pero me dieron las pautas para poder conseguirlo. Ahora reviso. Este ángulo está aquí, ¿verdad? Yo tengo que subirlo para que esté acá con el plano. Está abajo y a la izquierda de esta tensión. ¿Qué voy a hacer? Subo y lo escribo a la derecha. O sea, aquí, miren. Ahí mide 30 también, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sería esto? Acá. Sería acá, ¿verdad? Mire, ahí donde lo ubiqué. Igualito como está aquí, lo va a venir a poner acá. Y por último tenemos la tensión C, que sería esta, ¿verdad? Que sabemos que aquí tenemos 270 grados. Bueno, ahí fue la parte de construcción del diagrama de cuerpo libre, se le llama. Ahora voy a pasar a ver los ángulos. Aquí voy a decir ángulo para A, porque recuerde que no necesariamente los que tengo aquí son los que voy a utilizar. Ahora, ¿cómo sé cuál es? Recuerden, voy a trabajar para A ahorita. Si yo parto del eje X positivo, como les dije anteriormente, y hago el giro contrario a manecilla de reloj, y me detengo en la tensión A, que es el que quiero saber, entonces, ¿cuánto medirá de aquí hasta aquí? Si se fijan, ¿verdad? Ya el 180 en este caso no me sirve, porque no conozco este pedacito como en el anterior. Yo conozco este pedacito y yo sé que de aquí hasta aquí cuánto hay. ¿Se acuerdan? Aquí hay 0, aquí hay 90. Entonces yo sé que de aquí a aquí hay 90. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como está incluido ese 60, ese pedacito, a los 90 le voy a sumar esos 60. Entonces, si a 90 le sumo esos 60, ¿verdad? El ángulo que le correspondería a A, ¿cuánto sería? Sería 150, ¿verdad? Grados. Ya tengo el de A. Ahora el ángulo de B. Ahora miren qué sucede con B. Esto lo voy a hacer en otro color para que lo puedan ver. Voy a hacer en rojo. Nuevamente, yo parto del eje X positivo, giro contrario a manecillas del reloj y me vengo a detener en la tensión B, que es la que me interesa. Entonces, ¿qué necesito conocer en este caso? ¿Cuánto hay desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto hay de giro, o sea, de ángulo? Entonces, si se fijan, yo conozco este pedacito que es 30. Si yo giro totalmente desde aquí hasta llegar aquí, mide 270, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, este 30 no está incluido en lo que yo necesito la medida, porque llega hasta aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? A los 270, ¿verdad? Que sería hasta acá, le resto este 30. Miren, entonces, ¿cómo me quedaría el ángulo de B? El ángulo de B me quedaría 240 grados, ¿verdad? Al restar. Entonces aquí depende, ¿verdad? Del dibujo, que es lo que usted necesita medir, y así usted va a ver cuál va a ser la medida, si va a sumar, si va a restar o si se va a mantener igual. Y el ángulo de C, que ese ya lo sabemos porque es este, ¿verdad? Acá, 270 grados. Y ahora voy a pasar ya a la sumatoria, ¿verdad? Para cada componente. Entonces voy a decir componente X. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. En este caso, ¿verdad? Las tensiones no se llaman T1, T2, T3, se llaman A, B y C. Entonces sería A coseno del ángulo más B coseno del ángulo más C coseno del ángulo igual a 0. Entonces, ¿cuál es la tensión que conozco? Es la tensión A.
que ya me dijeron que era 500 newtons. Entonces voy a escribir donde va a 500. ¿Coseno de cuánto? De 150, ¿verdad? Que es el ángulo, miren, para A. Más B, que no conozco esa tensión B, coseno de 240. Más C, coseno de 270. Entonces, si ustedes se fijan acá, repasando, lo que yo quiero saber es la C, porque si yo conozco la C, voy a saber el peso. Tengo tres términos, este y este. En este que está aquí puedo hacerlo porque tengo todos los datos. Entonces diríamos 500 coseno de 150. Y eso da menos 433.01. Ahora, en el segundo término, que es este, no puedo. ¿Por qué? Porque no conozco la B. Entonces voy a decir B coseno de 240. Ahora acá, ¿verdad? No conozco la C porque eso es lo que yo quiero saber, pero hay que grabarnos algo, que miren que el coseno de 270, miren cuánto da. Entonces, siempre que yo tenga en una sumatoria en X el coseno de 270, todo este término se nos va a cancelar, porque el coseno de 270 es 0. Y al multiplicarlo con C, siempre se va a hacer 0, conozca o no conozca la C, igual a 0. Si se fijan, esta sumatoria nos quedó diferente a la del problema anterior. ¿Por qué? Porque la B es la única variable que tengo acá y allá tenía 2, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer entonces? Aunque no es lo que quiero saber, la B no es lo que yo quiero saber, pero necesito conocerla, porque esa me va a servir para sacar la C, que es lo que realmente quiero saber. Entonces aquí, ¿verdad? Si yo quiero despejar la B, este 433 me lo voy a llevar al otro lado a sumar. Entonces me quedaría B coseno de 240 es igual a 433.01 positivo. Si quiero dejar la B sola, entonces 433.01 entre coseno de 240. Entonces ahí sí ya puedo saber el valor de B, miren. B sería, aquí son grados, 433.01 entre coseno de 240. Y me da negativo 866.02 newtons, porque es una, dijimos que, ¿se acuerdan que al inicio yo dije, esta B nos va a dar negativo, porque no está tensionado, sino que está compresionado? ¿Y lo ven? Siempre algo rígido tiene que darle una compresión, porque no se tensiona, no que se compresiona. B, pero eso no es lo que me piden, esto es un dato nada más. Ahora, si yo vi que de la componente X no encontré la respuesta, significa que tengo que hacer la componente Y, ¿verdad? Para sacar la respuesta. Entonces ahora, hay veces que en la componente X encuentro lo que quiero, entonces ya no sigo, pero acá no, ¿verdad? Tengo que hacer la otra. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cómo se expresa? A seno del ángulo más B seno del ángulo más C seno del ángulo igual a 0. Ahora recordemos que en este problema nosotros ya conocemos la A, porque nos dijeron que esa tensión que soporta la A solo es 500 newtons. La B ya la encontré. Y la C lo que ando buscando, porque cuando yo encuentre la C, automáticamente encuentro el peso. Entonces voy a sustituir. La A me dijeron que era 500 newtons. ¿Seno de quién? Miren, la A es 150. Ahora, aquí dice más B, pero la B es negativa. Entonces voy a decir menos de una sola vez, miren. Menos 866.02. ¿Seno de cuánto? ¿Cuánto es el ángulo de B? Es 240. Más C, que es lo que ando buscando, por el seno de 270 igual a 0. Nuevamente tengo tres términos, miren, 1, 2 y 3. En el primero lo puedo resolver porque tengo todo. 500 seno de 150 nos da 250. Hago el que sigue, que dice menos
866.02 seno de 240 y eso da 749.99. Lo voy a redondear a 750, miren para que es 0.99. Entonces sería más 750. Esto no puedo resolverlo, entonces lo voy a copiar. C seno de 270 igual a 0. Estos dos que no tienen C, porque la C es mi incógnita, lo voy a pasar al otro lado. Pasarían a restar. Entonces sería C seno de 270 es igual a menos 250 menos 750. Entonces voy a operar eso. C seno de 270 es igual a, ¿cuánto es menos 250 menos 750? Sería menos 1000, ¿verdad? Si no, corrobórelo, ¿verdad? Mide 250 me da 1000, más 750 más 250. Y por último, C sería igual a menos 1000 entre, ¿verdad?, el seno de 270, porque pasa a dividir. Y ahora si usted viene y dice 1000 entre seno, este dedo mire que lo ven tan manchados porque los marcadores me lo manchan, es igual a menos, era menos 1000, ¿verdad? Menos 1000 entre el seno de 270 nos da 1000 positivo y son newtons. Y dijimos al inicio del problema que si encontrábamos C, encontrábamos el peso. Entonces podríamos decir en ese problema que el peso son 1000 newtons, ¿verdad? Porque C es el peso. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta acá? Lo que nos preguntaban era, ¿cuál es el peso máximo que se puede colgar? Entonces diríamos, el peso máximo que se puede colgar es de 1000 newtons. Y con eso ya tenemos, ¿verdad?, la respuesta de lo que nos estaban pidiendo en este dibujo. Y ya con esto terminamos lo que es problemas de objetos que están colgados que cumplen la primera ley de Newton.